Santa Biblia Católica Latinoamericana. Libro de Daniel. Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. El Señor puso en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos del templo de Dios. Aquél los llevó a la tierra de Senaar y depositó esos objetos en el tesoro de sus dioses. El rey pidió a Asfernes, jefe de los eunucos, que eligiera de entre los israelitas a algunos niños de raza real o de familia noble. Esos jóvenes no debían tener defecto alguno, debían tener una buena presencia, poseer un buen juicio, ser instruidos y bien educados, en una palabra, ser capaces de mantener su rango en el palacio del rey y de aprender allí la escritura y la lengua de los caldeos. Cada día el rey les distribuía una parte de los alimentos que él comía y del vino que bebía, así se les debía educar durante 3 años, después de lo cual servirían en presencia del rey. Entre ellos estaban estos jóvenes judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les puso un nombre nuevo. Daniel se llamaría Baltasar, Ananías, Sidrac, Misael, Misac, y Azarías, Abdenago. Daniel decidió no mancharse comiendo de lo que se servía el rey o bebiendo de su vino. Le pidió pues al jefe de los eunucos que no lo obligara a comer esa comida impura. Dios concedió a Daniel que se atrajera la simpatía del jefe de los eunucos. Sin embargo, éste respondió: temo a mi señor el rey. Fue él quien determinó lo que ustedes tenían que comer y beber. Si ve que están más flacos que los jóvenes de su misma edad, me hará a mí responsable. Entonces Daniel dijo al guardia que el jefe de los eunucos había elegido para que vigilara a Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, ponnos a prueba durante 10 días, danos solamente legumbres para comer y agua como bebida. Compararás nuestra apariencia con la de los muchachos que comen de lo que se sirve el rey, y luego actuarás con nosotros según lo que hayas visto. Les hizo caso y los puso a prueba por 10 días. Ahora bien, al cabo de 10 días era evidente que tenían mejor aspecto que todos los muchachos que se alimentaban de lo que comía el rey. Desde entonces el guardia les quitó la comida y el vino que debían servirse y solo les dio legumbres. Dios les concedió a esos 4 jóvenes la sabiduría y la inteligencia, tanto en literatura como en filosofía. Daniel era hábil para explicar las visiones y los sueños. Al cabo del tiempo fijado por el rey, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey les habló y, entre todos ellos, no encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Se quedaron pues para servir al rey. Y cualquiera que fuese el tema de filosofía o de reflexión sobre el cual los interrogara, los hallaba 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Daniel se quedó allí hasta el primer año del rey Ciro. Daniel capítulo 2. El año 10º de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó hasta el punto de no dejarlo dormir. El rey ordenó convocar a los magos, adivinos, brujos y astrólogos para que le explicaran el sueño que había tenido. Vinieron y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y no me quedaré tranquilo hasta que sepa lo que ese sueño significa. Los astrólogos dijeron al rey: que viva el rey eternamente. Cuéntales a tus servidores el sueño y te daremos su interpretación. Pero el rey respondió a sus magos: esto es lo que he decidido: si ustedes no me dan a conocer el sueño y su explicación, serán hechos pedazos y sus casas serán destruidas.
Pero si me dan a conocer el sueño y su explicación, recibirán de mí obsequios, regalos y grandes honores. Pues bien, cuéntenme el sueño y denme su explicación. Tomaron nuevamente la palabra y dijeron: el rey tiene que contar el sueño a sus servidores para que enseguida se lo expliquemos. Pero el rey les dijo: bien veo que ustedes solo buscan ganar tiempo porque ya saben que mi decisión está tomada. Si no me dan a conocer el sueño, todos ustedes serán ejecutados. De lo contrario, ustedes se pondrán de acuerdo para decirme cosas inventadas y engañosas mientras el tiempo pasa. Cuéntenme pues el sueño y así sabré si son capaces de interpretarlo. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda hacer lo que el rey pide. Ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, le ha pedido semejante cosa a alguno de sus magos, adivinos o astrólogos. El rey pide demasiado, solo los dioses pueden satisfacer esa exigencia del rey, pero ellos no se encuentran en el mundo de los mortales. Entonces el rey se enojó de tal manera, y fue tanto su furor que ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó la orden de ejecución de los sabios y fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros para llevarlos al patíbulo. Entonces Daniel habló con sabiduría y astucia a Arioc, el jefe de los verdugos del rey que había salido para ejecutar a los sabios de Babilonia, y le preguntó: ¿por qué el rey dio esta orden con tanta prisa? Arioc explicó a Daniel lo que pasaba. Daniel fue entonces a decirle al rey: concédeme un plazo y te daré la explicación del sueño. Daniel volvió a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para que les esclareciera ese misterio, pues de lo contrario, harían morir a Daniel y a sus compañeros junto con los demás sabios de Babilonia. Y he aquí que se le reveló el misterio a Daniel en una visión durante la noche. Daniel bendijo al Dios del cielo, le dijo: bendito sea Dios por los siglos de los siglos, a Él pertenecen la sabiduría y la fuerza. Él es el dueño de los tiempos y de los momentos, destrona a los reyes igual como los entroniza, da la sabiduría a los sabios, la inteligencia a los que toman decisiones. Revela los misterios y los secretos, conoce lo que está oculto en las tinieblas, donde Él está, todo es luz. Dios de mis padres, te alabo y te glorifico porque me has dado la sabiduría y la fuerza, y porque acabas de darme a conocer lo que te habíamos pedido, nos has revelado el secreto del rey. Volvió entonces Daniel a casa de Arioc, al que el rey había encargado que ejecutara a los sabios de Babilonia. Le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, sino que condúceme donde el rey y le daré la explicación. Arioc llevó inmediatamente a Daniel ante el rey y le dijo: entre los desterrados de Judá encontré a un hombre que dará al rey el significado de su sueño. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel, cuyo nombre era Baltasar: ¿puedes acaso contarme el sueño que tuve y darme su explicación? Daniel tomó la palabra en presencia del rey y dijo: el misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, adivinos, magos ni astrólogos que se lo puedan revelar, pues es Dios, en el cielo, quien revela los misterios. Él dio a conocer al rey Nabucodonosor lo que va a suceder con el correr de los días. Estos son el sueño y las visiones que has tenido en tu lecho, los pensamientos que vinieron a tu espíritu durante la noche se refieren al porvenir. Aquel que revela los misterios te ha dado a conocer lo que acontecerá. A mí se me ha revelado este secreto, no porque tenga una sabiduría superior a la de los mortales, sino con el fin de que todos conozcan la interpretación de tu sueño. Viste una estatua muy grande y de un resplandor extraordinario,
estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Esa estatua tenía una cabeza de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con arcilla. Tú estabas mirándola cuando se desprendió una roca sin que nadie la moviera, pegó a la estatua a la altura de los pies de hierro y de arcilla y los rompió. Y en aquel mismo instante se hicieron trizas el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, el viento se los llevó sin dejar huella como se lleva la paja del trigo en la era durante el verano. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en una gran montaña que abarcó toda la tierra. Ese fue el sueño, ahora daremos al rey su explicación. Tú eres el rey de reyes, el Dios del cielo te dio la realeza, el poder, la fuerza y la gloria. Él puso en tus manos los hombres, los animales del campo y los pájaros del cielo, te hizo su dueño doquiera ellos vivan. La cabeza de oro eres tú. Después de ti seguirá un reino inferior al tuyo, luego un tercero que será de bronce y que dominará toda la tierra. Después vendrá un cuarto reino que será fuerte como el hierro. Así como el hierro rompe y lo reduce todo a polvo, así romperá y lo arrasará todo. Como bien lo viste, los pies y los dedos son una mezcla de hierro y de arcilla de alfarero, ese será un reino dividido. Tendrá la solidez del hierro, pues viste al hierro mezclado con arcilla barrosa. Pero los dedos de los pies son mitad hierro y mitad arcilla, el reino será fuerte solo a medias pues también será frágil. Así como viste el hierro mezclado con arcilla barrosa, así estos reinos se mezclarán debido a un matrimonio, pero no estarán unidos el uno al otro, igual como el hierro no puede unirse con la arcilla. En tiempo de esos reinos, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, su poder no pasará a pueblo alguno. Derrotará y destruirá a todos los reinos y los reemplazará para siempre. Viste cómo se desprendió una roca de la montaña sin que mano alguna la tocara, y cómo pulverizó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, eso mismo va a acontecer. El Dios grande ha dado a conocer al rey lo que algún día va a pasar, como el sueño fue así, su interpretación también es exacta. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se echó de bruces al suelo y se postró ante Daniel, luego dio orden que le presentaran ofrendas y perfumes de olor agradable. El rey se dirigió entonces a Daniel y le dijo, en verdad el Dios de ustedes es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes, es el quien da a conocer los misterios ya que tú pudiste revelárnoslos. El rey ensalzó a Daniel y le otorgó numerosos y ricos obsequios, lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia y el jefe máximo de todos los sabios de Babilonia. Inmediatamente Daniel pidió al rey que pusiera al frente de la administración de la provincia de Babilonia a Sidrac, Misac y Abdenago, quedando Daniel a disposición del rey. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho y la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor llamó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, procuradores, jueces y a todos los jefes de provincia para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Así fue, pues, como los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, procuradores, jueces y todos los jefes de provincia se reunieron para la inauguración de la estatua que había hecho levantar el rey Nabucodonosor. Un mensajero anunció con toda su voz, escuchen hombres de todas las razas, naciones y lenguas. Cuando oigan el sonido de la trompeta, el cuerno, la cítara, la flauta,
el trombón, la gaita y de cualquier otro instrumento, se postrarán en tierra y adorarán la estatua de oro que ordenó levantar el rey Nabucodonosor. Aquel que no se postre en tierra ni la adore, será echado inmediatamente a un horno ardiente. Por eso, cuando todos los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, el cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de cualquier otro instrumento, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron en tierra y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. En esos momentos, unos hombres de Caldea fueron a acusar a los judíos. Pidieron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: «Viva el rey para siempre. Tú, oh rey, diste esta orden: cualquier hombre al oír el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de cualquier clase de instrumento, tendrá que postrarse en tierra y adorar la estatua de oro». También dijiste que cualquiera que no se postrara en tierra ni la adorara, sería echado a un horno ardiente. Pues bien, hay unos judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, a quienes pusiste al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no han hecho caso de la orden del rey. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que levantaste. Rojo de ira, Nabucodonosor pidió que le trajeran a Sidrac, Misac y Abdenago. Trajeron a esos hombres ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: «Sidrac, Misac y Abdenago, ¿es cierto que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que erigí? Pues bien, si ahora mismo están dispuestos a postrarse en tierra cuando oigan el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de toda clase de instrumentos, y adoran la estatua de oro, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán inmediatamente echados a un horno ardiente. ¿Y qué Dios los salvará de mi mano?». Sidrac, Misac y Abdenago respondieron al rey Nabucodonosor: «No necesitamos darte una respuesta sobre eso. Si nuestro Dios, al que servimos, quiere salvarnos del horno ardiente y de tu mano, nos salvará. Pero si no lo quiere, has de saber que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que erigiste». Loco de rabia, Nabucodonosor cambió de actitud con respecto a Sidrac, Misac y Abdenago, ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo que era necesario. Luego dio orden a los hombres más forzudos de su ejército que ataran a Sidrac, Misac y Abdenago para echarlos al horno ardiente. Ataron pues a esos hombres y los echaron al horno ardiente con sus mantos, túnicas, turbantes y toda su demás ropa. Como la orden del rey era irrevocable, se había calentado el horno al máximo. Así fue como la llamarada mató a los hombres que habían llevado a Sidrac, Misac y Abdenago. Esos 3 hombres, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron en el horno ardiente amarrados. Pues bien, caminaban en medio de las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. De pie, en medio del fuego, Azarías abrió la boca y oró de esta manera: «Bendito seas tú, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente. Porque eres justo en todo lo que haces, todos tus caminos son rectos, tus obras son verdaderas y todos tus juicios son irreprochables. Has llevado a efecto una justa sentencia al permitir todo lo que nos pasó a nosotros y a Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Sí, nos trataste con lealtad y justicia cuando dejaste caer sobre nosotros todo eso por culpa de nuestros pecados. Porque pecamos y cometimos la injusticia, alejándonos de ti, hemos pecado en todo eso gravemente, no hemos obedecido tus mandamientos. No los hemos cumplido, no hemos hecho lo que tú nos mandaste para que tu bendición viniera sobre nosotros.
Daniel capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y vivía feliz en mi palacio, cuando tuve un sueño que me espantó. Los pensamientos y las visiones que tuve esa noche me aterrorizaron. Ordené entonces que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer el significado del sueño. Llegaron los magos, los adivinos, los brujos y los astrólogos, y les conté el sueño, pero nadie me dio la interpretación de él. Al fin se presentó Daniel, llamado Baltasar según el nombre de mi Dios, quien tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Le conté el sueño y le dije: Baltasar, jefe de los magos, sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que no hay misterios para ti. Este es el sueño que tuve, explícamelo. Estaba acostado y tuve esta visión. Había en el centro de la tierra un árbol que tenía gran altura. Creció el árbol y llegó a ser tan importante que su copa tocaba el cielo, se lo veía desde los extremos de la tierra. Su follaje era hermoso y sus frutos abundantes. Alimentaba a todos, las fieras salvajes se cobijaban a su sombra, los pájaros del cielo anidaban entre sus ramas, le daba su alimento a todo ser viviente. Contemplaba esta visión en mi cama, cuando un ángel, un santo, bajó del cielo. Se puso a gritar con toda su voz: derriben el árbol y corten sus ramas, arranquen sus hojas y boten sus frutos. Huyan de su sombra las fieras salvajes, y los pájaros del cielo, de sus ramas. Pero dejen en la tierra en medio de la hierba del campo su tronco y sus raíces atados con cadenas de hierro y de bronce. Que lo moje el rocío del cielo y que comparta el pasto de la tierra con los animales salvajes. Que le sea quitado su corazón de hombre y se le dé un corazón de animal, que pasen 7 años sobre él. Tal es el juicio pronunciado por los ángeles, tal es la decisión de los santos, así sabrá todo ser viviente que el Altísimo es el dueño de las realezas humanas. Él exalta si quiere al más humilde de los hombres. Este es el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Tú, Belsasar, debes explicármelo porque todos los sabios de mi reino han sido incapaces de hacerlo. Pero tú sí lo puedes hacer porque en ti está el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció callado por unos momentos, estaba espantado por lo que se le venía al espíritu. El rey se dirigió a él: Baltasar, no temas decirme el significado del sueño. Belsasar tomó la palabra y le dijo: Señor, ojalá que el sueño fuera para los que te odian y su significado para tus enemigos. Viste un árbol que crecía y que se hacía tan importante que su copa tocaba los cielos y que se lo veía desde toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Alimentaba a todo el mundo, las fieras salvajes dormían bajo su sombra y entre sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol, oh rey, eres tú. Has crecido hasta tal punto que tu poder se eleva hasta los cielos y tu autoridad se extiende hasta los extremos de la tierra. Pero viste, oh rey, que bajaba del cielo un ángel, un santo, y decía: corten el árbol, destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y las raíces atadas con cadenas de hierro y de bronce en medio de la hierba del campo, que sea mojado por el rocío del cielo y que comparta su alimento con los animales salvajes hasta que pasen 7 años sobre él. Esto es lo que significa, oh rey. Es una decisión del Altísimo con respecto a mi señor el rey: te expulsarán de entre los hombres y vivirás con los animales salvajes, comerás pasto como el buey y te mojará el rocío del cielo. Pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de las realezas humanas y da el poder a quien quiere. Se decía que dejaran el tronco y las raíces del árbol,
de igual modo te será devuelto tu reino cuando hayas comprendido que los cielos son dueños de todo. Por eso, oh rey, escucha mi consejo. Redime tus pecados practicando la justicia, y tus injusticias siendo bueno con los desgraciados, entonces te irá bien en todo. Al rey Nabucodonosor le ocurrió todo eso. 12 meses después, mientras se paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey comentaba: ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi fuerza, la que he convertido en mi residencia real y que será la gloria de mi reino? Todavía estaban esas palabras en la boca del rey, cuando se oyó una voz del cielo: a ti te hablo, rey Nabucodonosor, se te ha quitado la realeza. Te expulsarán de entre los hombres, vivirás con los animales salvajes, comerás pasto como el buey, y pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de las realezas humanas y que da el poder a quien quiera. Esas palabras se cumplieron inmediatamente. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres, comía pasto como el buey y el rocío del cielo mojaba su cuerpo, sus cabellos crecieron como las plumas del águila y sus uñas como las de los pájaros. Al término del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y me volvió la inteligencia. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente. Su poder es un poder eterno y su realeza se extiende de generación en generación. Para él todos los habitantes de la tierra son como la nada, hace lo que quiere con los ejércitos de los cielos y con los habitantes de la tierra, nadie puede oponerse a su poder ni decirle: ¿qué haces? En ese mismo momento, me volvió la inteligencia, recuperé mi majestad y mi esplendor y pude reanudar un reinado glorioso. Mis consejeros y mis ministros me fueron a buscar, fui restablecido en mi trono e incluso gané en poder. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, celebro y glorifico al Rey de los cielos, todos sus caminos son justos y sus obras son verdad. Sabe humillar a los que se comportan con orgullo. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar dio un gran banquete para miles de sus altos funcionarios, y ante esos miles de invitados, se puso a tomar vino. Después de haber probado el vino, Belsasar ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Tanto el rey como sus altos funcionarios, sus mujeres y sus concubinas querían beber en ellos. Trajeron pues los vasos de oro que habían sido robados del templo de Dios en Jerusalén. El rey y sus altos funcionarios, sus mujeres y sus concubinas los tomaron para beber en ellos, tomaron vino a la salud de sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pues bien, de repente aparecieron frente al candelero los dedos de una mano, que escribían sobre el estuco del muro del palacio real. El rey vio esa mano que escribía e inmediatamente cambió de color, estaba espantado, todo su cuerpo y todos sus miembros temblaban. Gritó con fuerte voz para que llamaran a los magos, los brujos y los astrólogos, y ante los sabios de Babilonia el rey tomó la palabra. El hombre que lea lo que ahí está escrito y que me dé a conocer su significado será revestido de púrpura, se le pondrá un collar de oro al cuello y ocupará el tercer puesto en mi reino. Pero ninguno de los sabios que había venido era capaz de descifrar la inscripción y de entregar su sentido. El rey Belsasar se espantó más aún, estaba ya sin colores y sus altos funcionarios estaban muy asustados. Al enterarse de las palabras del rey y de sus altos funcionarios, la reina entró en el salón del festín, pidió la palabra y dijo: «Viva el rey eternamente. No te perturben tus pensamientos ni cambie así de color tu rostro.
hay un hombre en tu reino que tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de tu padre pudieron darse cuenta de que había en él una luz, un juicio y una sabiduría digna de los dioses. Por eso el rey tu padre lo puso como jefe de los adivinos, de los magos, de los brujos y de los astrólogos. Se notaba en él un espíritu superior, una inteligencia, un juicio, el arte de explicar los sueños, de interpretar los misterios y de resolver los problemas. Hablo de Daniel, a quien el rey había puesto el nombre de Baltasar. Llamemos por tanto a Daniel y él nos dirá lo que significa todo esto. Trajeron pues a Daniel a la presencia del rey. El rey tomó la palabra y le dijo: ¿Eres tú Daniel, uno de los desterrados que mi padre trasladó desde Judea? Me han dicho que en ti reside el espíritu de los dioses y que han notado en ti una luz, un juicio y una sabiduría extraordinarias. Pues bien, acaban de traerme a los sabios y a los magos para que leyeran esa escritura y me dieran su significado, pero han sido incapaces de hacerlo. Después me dijeron que tú puedes interpretar y resolver los problemas. Si puedes leer lo que allí está escrito y darme a conocer su significado, serás revestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y serás la tercera persona del reino. Entonces Daniel tomó la palabra y delante del rey dijo: guarda tus regalos o dáselos a otros. Voy a descifrar para el rey lo que está allí escrito y le daré a conocer el significado. Oh rey, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, el poder, la gloria y la majestad. Debido a ese poder que había recibido, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas estaban llenos de terror y temblaban ante él. Mataba o dejaba vivir a su arbitrio, elevaba o bajaba a quien quería. Pero cuando su corazón se infló de orgullo y se endureció su espíritu, fue echado de su trono real y se le quitó la gloria. Fue expulsado de entre los hombres porque su espíritu se transformó en el de un animal, vivía con los burros salvajes, se alimentaba de pasto como el buey, y su cuerpo era mojado por el rocío del cielo. Eso duró hasta el día en que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de las realezas humanas y que llama a quien quiera. Pero tú, Belsasar, su hijo, no te has humillado siendo que sabías todo eso. Al contrario, te alzaste en contra del Señor de los cielos, dispusiste que te trajeran los vasos de su templo y han tomado vino en ellos tú, tus altos funcionarios, tus mujeres y tus concubinas. Y han bebido a la salud de sus dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que nada ven, nada entienden y nada saben. Pero tú no has glorificado al Dios que tiene tu vida en su mano y a quien pertenece todo tu destino. Por eso fue enviada de su parte esa mano para que trazara ese escrito, y ese escrito dice: Mené, Mené, Tekel y Parsin. Ahora viene la explicación de esas palabras. Mené, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y tu peso ha resultado muy liviano. Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar ordenó que se revistiera de púrpura a Daniel, que le pusieran al cuello un collar de oro y que se proclamara que de ahora en adelante era el tercer personaje de su reino. Pero esa misma noche el rey caldeo Belsasar fue asesinado. Daniel capítulo 6. Darío dio un decreto para su reino, puso a 120 gobernadores al frente de cada una de las provincias de su reino. Para preservar los intereses del rey, debían rendir cuentas a 3 altos funcionarios que estaban sobre ellos, uno de los cuales era Daniel.
Pero Daniel se distinguió pronto entre los altos funcionarios y gobernadores porque había en él un espíritu realmente superior, tanto que el rey pensaba ponerlo a la cabeza de todo su reino. Por eso fue que los altos funcionarios y gobernadores buscaron entre los asuntos del Estado un pretexto para acusar a Daniel, pero no encontraban ningún reproche que hacerle porque era fiel y no podían reprocharle ni negligencia ni falta. Esos hombres se pusieron entonces a decir, ya que no se le puede reprochar nada a ese Daniel, busquemos algún pretexto en la religión de su Dios. Los altos funcionarios y los gobernadores se precipitaron donde el rey y le dijeron, «Viva para siempre el rey Darío». Todos los altos funcionarios del reino, los prefectos, gobernadores, consejeros y hombres de leyes, piensan que sería bueno que se proclamara una prohibición por decreto real, cualquiera que, durante 30 días dirija una plegaria a otro dios o a otra persona fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, toma esa decisión, haz que se ponga por escrito para que no sea modificada y así, según la ley de los medos y de los persas, nadie pueda anularla. El rey Darío firmó pues esa decisión. Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa, su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Pues bien, esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel que estaba suplicando e implorando a su Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real, ¿no firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que en estos 30 días dirija una oración a otro dios o a otra persona fuera de ti, sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió, así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas, nadie puede ir en contra. Entonces dijeron al rey, Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración 3 veces al día. Al oír esas palabras, el rey se molestó mucho. Quería salvar a Daniel y hasta la puesta del sol, buscó en vano una solución. Pero esos hombres lo presionaban, diciéndole, sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los medos y de los persas ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Empujaron una gran piedra para cerrar la boca del foso. El rey y los altos funcionarios pusieron en ella sus sellos para que nada pudiera cambiar la suerte de Daniel. El rey entró en su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas, no pudo dormir. Aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada, Daniel, servidor del Dios vivo, ¿ese Dios al que sirves con tanta fidelidad ha sido capaz de librarte de los leones? Daniel respondió al rey, viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel, quien cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado porque fui hallado inocente ante él, y ante ti, oh rey, también soy inocente. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron pues a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado porque había puesto su confianza en su Dios. Entonces el rey mandó que vinieran los hombres que habían calumniado a Daniel, los arrojó al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres, y aún antes que tocaran el suelo del foso, los leones se abalanzaron sobre ellos y trituraron sus huesos.
El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en toda la tierra: la abundancia y la paz sean con ustedes. Este es el decreto que promulgo: en toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre, su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Él salvó a Daniel de las garras y de los dientes de los leones. Durante el reino de Darío y el de Ciro el persa, Daniel fue cada vez más considerado. Daniel capítulo 7. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, una noche Daniel tuvo un sueño y visiones que puso por escrito. Este es el relato. Daniel tomó la palabra y dijo: tuve visiones durante la noche, 4 vientos del cielo sacudían el mar, y 4 animales enormes salían del mar, los 4 eran diferentes. El primero se parecía a un león con alas de águila. Mientras lo estaba mirando, le arrancaron sus alas, fue levantado de la tierra y se paró sobre sus patas como un hombre, le fue dado un corazón de hombre. El segundo se parecía a un oso, estaba echado de lado y tenía entre sus dientes 3 costillas. Entonces se le dijo: levántate y come mucha carne. Miré y vi a otro animal parecido a un leopardo, con 4 alas en el lomo, tenía 4 cabezas, y le fue dado el poder. Mientras contemplaba mis visiones nocturnas, percibía un cuarto animal terrible, espantoso, con increíble poder, tenía grandes dientes de hierro, comía, trituraba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era distinto a todos los animales que lo habían precedido, tenía 10 cuernos. Estaba mirando los cuernos cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño, y fueron arrancados 3 cuernos para dejarle lugar. Entonces vi en ese cuerno ojos parecidos a los ojos humanos y una boca que pronunciaba palabras insolentes. Seguía mirando, pusieron unos tronos y un anciano se sentó, su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como la lana blanca, su trono era de llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría de delante de él, miles y millares le servían, millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se constituyó el tribunal y abrieron los libros. Las palabras insolentes que habían sido pronunciadas por el cuerno habían sembrado un gran desorden. Mientras estaba mirando, mataron al animal, su cadáver fue destruido y arrojado al fuego ardiente. Se les quitó el poder a los otros animales, pero se les prolongó la vida por el momento hasta la fecha fijada. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo, se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará, su reino no será destruido. Yo, Daniel, seguía allí. Mi espíritu estaba perturbado por todo eso, pues esas visiones me habían aterrorizado. Me acerqué entonces a uno de los que estaban de pie y le pedí que me dijera qué era realmente todo lo que había visto. Me habló y dio el significado de todas esas cosas. Esos 4 animales enormes son 4 reyes que aparecerán en la tierra, después de lo cual los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán por los siglos de los siglos. Quería además saber la verdad respecto al cuarto animal, tan diferente a los demás y tan horrible con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, trituraba y luego pisoteaba todo lo que quedaba.
Quería saber qué eran esos 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro cuerno que había brotado y ante el cual habían caído 3 de los primeros. Quería saber qué era ese cuerno con ojos y una boca que pronunciaba palabras insolentes y que parecía ser más importante que los demás. Seguía mirando ese cuerno, que combatía a los santos y que los vencía, hasta que llegó el anciano, quien dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos tomaron posesión del reino. Entonces aquel a quien había preguntado me dijo: el cuarto animal es un cuarto reino que habrá en la tierra y que será distinto a todos los demás, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Esos 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán en ese reino, luego surgirá otro después de ellos, diferente a los anteriores, y que derrotará a 3 reyes. Insultará al Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, tratará de cambiar el calendario y la ley, los santos quedarán sometidos a su poder por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se constituirá el tribunal, se le quitará el poder, y será destruido y exterminado para siempre. Entonces la realeza, la autoridad y la grandeza de todos los reinos que están bajo los cielos serán dadas al pueblo de los santos del Altísimo. Su reinado es un reinado eterno y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Aquí se acaba el relato. Esas visiones me habían aterrorizado a mí, Daniel, y mi rostro había mudado de color, pero conservaba todo eso en mi corazón. Daniel capítulo 8. El tercer año del reinado de Belsasar, yo Daniel, recibí una nueva visión como continuación de las anteriores. Durante esa visión vi la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. En esa visión me encontraba a orillas del río Ulai, y miraba desde allí. Al levantar los ojos vi a un carnero con 2 cuernos que estaba de pie frente al torrente. Los 2 cuernos eran grandes, pero uno sobrepasaba al otro, y el más grande fue el último en despuntar. Vi al carnero que daba cornadas al oeste, al norte y al sur. Ningún animal podía resistirle ni nada podía escapársele. Hacía lo que quería y se volvió poderoso. Cuando trataba de entender eso, divisé a un chivato que venía del occidente después de haber recorrido toda la tierra, pero sin tocar el suelo. Ese chivo tenía un enorme cuerno entre los ojos. Se acercó al carnero de 2 cuernos que había visto en la orilla y se abalanzó contra él con todas sus fuerzas. Vi cómo embestía al carnero, lo golpeó furiosamente y le quebró ambos cuernos sin que el carnero opusiera resistencia. Lo tiró al suelo, lo pisoteó y nadie pudo librar al carnero de sus manos. El chivo se hizo muy poderoso, pero, en el colmo de su poder, el gran cuerno se rompió y brotaron en vez de él 4 cuernos, vueltos a los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno más pequeño, pero que se extendió mucho en dirección del sur, del este y de la tierra de belleza. Alcanzó el ejército de los cielos e hizo caer a la tierra una parte de él como estrellas a las que pisoteó. Se alzó incluso contra el jefe de ese ejército, le quitó el sacrificio perpetuo y sacudió los cimientos de su santuario junto con su ejército. En el mismo lugar en que se presentaba el sacrificio, erigió la abominación, pisoteó la verdad y tuvo éxito en todo lo que hizo. Oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que le hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo durará lo que anuncia esta visión, el sacrificio perpetuo suprimido, la abominación erigida y el lugar santo y el ejército pisoteados? Le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será restablecido el lugar santo como corresponde. Ahora bien, mientras yo Daniel contemplaba la visión y trataba de comprenderla,
creí ver a un hombre delante de mí y escuché una voz a orillas del Ulai que le gritaba: Gabriel, dale a entender la visión. Se dirigió entonces al sitio donde me encontraba, pero al acercárseme me asusté y caí con el rostro en tierra. Me dijo: Hijo de hombre, entiende que esta visión se refiere al tiempo del fin. Mientras estaba postrado en tierra y me hablaba, perdí el conocimiento, me tocó y me levantó. Luego me dijo: ahora te voy a dar a conocer lo que sucederá al fin del tiempo de la cólera, porque el fin está ya decidido. El carnero que viste con sus 2 cuernos son los reyes de los medos y de los persas. El chivo velludo es el rey de Yaván, el gran cuerno entre sus ojos es el primero de sus reyes. El cuerno roto y los 4 cuernos que brotaron en su lugar son 4 reinos surgidos de esa nación, pero que no alcanzarán su poder. Al término de su reinado, cuando el pecado haya llegado al máximo, verán cómo se levanta un rey con el rostro fiero que desafiará las dificultades. Su poder aumentará sin cesar, llevará a cabo cosas increíbles y tendrá éxito en sus empresas. Destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Debido a su astucia, sus estratagemas tendrán éxito, se inflará de orgullo y destruirá a mucha gente por sorpresa. Se alzará contra el Rey de Reyes, pero sin que intervenga la mano del hombre será derrotado. Esta visión de las tardes y de las mañanas que acabas de ver se cumplirá, pero guárdala para ti solo, pues se refiere a un porvenir lejano. Yo, Daniel, me desmayé, estuve enfermo muchos días, luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey. Pero seguía consternado por esa visión que no entendía. Daniel capítulo 9. Era el primer año de Darío, hijo de Artajerjes, el Medo, que reinó en el reino de los caldeos. Ese primer año de su reinado, yo, Daniel, estudiaba las Escrituras y sacaba la cuenta de esos 70 años que debían pasar sobre Jerusalén en ruinas, como le fue revelado al profeta Jeremías. Volví mi mirada hacia el Señor Dios para invocarlo en la oración y suplicarle por medio del ayuno, la penitencia y la ceniza. Le supliqué a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión: mi Señor, Dios grande y temible, que conservas la alianza y tu misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos. Pecamos, cometimos injusticias, fuimos infieles, nos rebelamos, nos apartamos de tus mandamientos y de tus leyes. No hicimos caso a tus servidores los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, como también a toda la nación. Tú, Señor, has sido justo y nosotros solo tenemos derecho a la vergüenza, como en ese día, nosotros, la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, estemos cerca o lejos en todos los países donde nos dispersaste por culpa de las infidelidades que cometimos contra ti. Oh Yahvé, la vergüenza sea para nosotros, para nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, porque pecamos contra ti. Que el Señor nuestro Dios tenga misericordia y nos perdone, porque nos rebelamos contra Él. No obedecimos a Yahvé nuestro Dios, no caminamos según sus leyes que puso delante de nosotros por medio de sus servidores los profetas. Todo Israel desobedeció a tu ley y se apartó de tu palabra, por eso cayeron sobre nosotros la maldición y las amenazas que están escritas en la ley de Moisés, servidor de Dios, porque habíamos pecado contra ti. Yahvé cumplió las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaban. Hizo que cayera sobre nosotros una terrible desgracia, nunca se había visto bajo el cielo lo que pasó en Jerusalén. Cayó sobre nosotros la desgracia como está escrito en la ley de Moisés, pero no apaciguamos a Yahvé nuestro Dios, renunciando a nuestra mala conducta y prestando atención a su verdad.
Yahvé fue quien previó esa desgracia y la dejó caer sobre nosotros, porque Yahvé es justo en todo lo que hace, no habíamos escuchado su voz. Señor nuestro Dios, cuya fama es eterna, tú que con mano poderosa hiciste salir a tu pueblo del país de Egipto, contra ti pecamos y nos rebelamos. Señor, en tu gran bondad, aparta tu cólera y tu furor de Jerusalén, tu ciudad, y de tu montaña santa, pues por culpa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son motivo de burla de parte de todos los que nos rodean. Escucha pues, tú, nuestro Dios, la oración de tu servidor y su súplica. Por tu honor, Señor, haz que brille tu rostro sobre tu santuario en ruinas. Pon atención, oh Dios mío, escucha, abre tus ojos, mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu nombre. Te lo suplicamos, no esperamos nada de nuestros méritos, sino que confiamos en tu gran misericordia. Escucha, Señor, perdona, Señor, mira, Señor. Actúa, oh mi Dios, no tardes por amor de ti mismo, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. A la hora de la ofrenda de la tarde estaba todavía hablando y llorando, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, suplicando a Yahvé mi Dios por su santa montaña. En esto llegó volando hasta mí Gabriel, al que había visto en la visión al comienzo. Llegó hasta donde yo estaba y me dijo, Daniel, he venido ahora para que puedas comprender. Al principio de tu oración salió una palabra y he venido para dártela a conocer porque eres amado de Dios. Aplica tu espíritu a esa palabra y comprende la visión. Para tu pueblo y tu ciudad santa se han fijado 70 semanas, para que se termine el pecado, para expiar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, para ungir al Santo de los Santos. Entiende bien esto, desde que se haya dado la orden de reconstruir Jerusalén hasta un jefe consagrado, son 7 semanas, luego pasarán 62 semanas para reconstruir plazas y muros. Luego llegará el fin de los tiempos. Después de las 62 semanas, será eliminado un hombre consagrado, sin que se encuentre culpa en él. Llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo, todo quedará sumergido y habrá guerras y desastres hasta el fin. Durante una semana consolidará su alianza con muchos, durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Daniel capítulo 10. El tercer año de Ciro, rey de Persia, una palabra fue revelada a Daniel, de sobrenombre Baltasar. Este mensaje fidedigno se refería a una prueba grande. Daniel comprendió la palabra y recibió la explicación de la visión. En ese tiempo, yo Daniel, guardaba luto por 3 semanas. Durante esas 3 semanas no probé comidas exquisitas, me privé de carne y de vino y renuncié a cualquier perfume. El día 24 del primer mes estaba a orillas del gran río Tigris. Al levantar los ojos, vi a un hombre vestido de lino que llevaba un cinturón de oro brillante. Su cuerpo parecía de piedras preciosas, su rostro tenía el aspecto del rayo, sus ojos eran como lámparas encendidas. Sus brazos y sus piernas brillaban como el bronce bruñido y sus palabras resonaban como el estruendo de una muchedumbre. Solo yo Daniel contemplé esa visión, los hombres que me acompañaban no vieron nada, pero se apoderó de ellos un gran susto y corrieron a esconderse. Seguí contemplando solo esa gran visión. Estaba sin fuerzas, mi rostro había cambiado de color y perdí el control de todos mis sentidos. Oí lo que se decía y, al oírlo, caí desvanecido con el rostro en tierra.
Entonces me tocó una mano que me hizo temblar en todos mis miembros. El hombre me dijo: Daniel, toma en serio las palabras que te digo y mantente de pie, he sido enviado hasta ti porque tú eres amado de Dios. Cuando me hubo hablado así, pude ponerme de pie aunque seguía temblando. Luego añadió: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y por eso vine yo en persona. El príncipe del reino de los persas me resistió durante 21 días, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes. Lo dejé luchando con el rey de Persia y vine a explicarte lo que ocurrirá a tu pueblo al fin de los tiempos. Porque esta visión también se refiere a esos días. Ante esas palabras incliné hacia el suelo la cabeza y me quedé sin palabras. Pero me tocó los labios un personaje de aspecto humano. Abrí la boca para hablar y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, esa visión me ha llenado de angustia y me ha descontrolado. Soy solo el servidor de mi Señor, ¿cómo podré hablar a mi Señor si estoy sin fuerzas y me falta el aliento? El personaje que parecía un hombre me tocó de nuevo y me reconfortó. Me dijo: no temas, tú que eres amado de Dios, la paz sea contigo. Ánimo, ánimo. Y mientras me hablaba, sentí que me volvían las fuerzas. Le dije: hable mi Señor, porque me siento mejor. Añadió: ¿sabes por qué he venido donde ti? Te anunciaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y luego regresaré a luchar con el príncipe de Persia. También está por llegar el príncipe de Yaván, nadie me ayuda contra ellos, excepto Miguel, el príncipe de ustedes. Daniel capítulo 11. Has de saber que el primer año de Darío, el Medo, estaba yo cerca de él ayudándolo y animándole. Y ahora te revelaré la verdad: en Persia surgirán todavía 3 reyes y el cuarto será mucho más rico que los demás. Su riqueza lo volverá poderoso y hará todo lo posible para oponerse al reino de Yaván. Pero allí surgirá un rey valiente que se volverá poderoso y hará lo que quiera. En medio de sus éxitos, será rota su realeza y su reino repartido a los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, pues les será arrebatado el reino y entregado a otros. El rey del sur se hará poderoso, pero uno de sus príncipes lo vencerá y se forjará un imperio más grande que el suyo. Al cabo de algunos años establecerá una alianza. La hija del rey del sur irá en busca del rey del norte para establecer un acuerdo, pero perderá su poder y no dejará descendencia, será luego asesinada junto con su corte, su hijo y su marido. En ese momento se levantará en su lugar un retoño de su raza, llegará a sitiar la fortaleza del rey del norte, se apoderará de ella y la tratará como vencedor. E incluso llevará a Egipto como botín sus dioses, sus estatuas y sus vasos preciosos de plata y oro. Y durante algunos años mantendrá a raya al rey del norte. Este último hará una expedición al reino del sur, pero regresará rápidamente a su casa. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Se levantarán sus hijos y reunirán fuerzas numerosas y poderosas. Uno de ellos descollará, desbordará como un río, invadirá el reino del sur y atacará la fortaleza de su rey.
Furioso éste, se pondrá en campaña en contra del rey del norte con un poderoso ejército, y las numerosas tropas del rey del norte caerán en sus manos. La destrucción de ese ejército acrecentará su orgullo, masacrará a una gran cantidad de gente, pero sin resultado. El rey del norte volverá después de haber reunido tropas más numerosas que las primeras, y después de algunos años avanzará con un ejército poderoso y muy bien equipado. En ese momento se rebelarán contra el rey del sur mucha gente, y entre ellos, hombres violentos de tu pueblo, se alzarán porque la visión tiene que cumplirse, pero será para su perdición. El rey del norte avanzará, cavará trincheras y se apoderará de una ciudad fortificada. El ejército del sur no podrá resistir ante su empuje y los más valientes de sus hombres huirán. Entonces el atacante hará todo lo que quiera, nadie quedará en pie ante él, ocupará el país de belleza y lo saqueará. Queriendo dominar todo el reino del sur, hará un pacto con él y le dará como esposa a una de sus hijas con el fin de destruirlo, pero eso no resultará ni se realizará. Se volverá entonces contra las islas y se apoderará de muchas de ellas, pero un jefe lo detendrá y lo humillará sin que pueda tomarse la revancha. Atacará después las ciudades fortificadas de su país, pero fracasará, será derrotado y desaparecerá para siempre. En su lugar aparecerá otro que enviará al lugar más glorioso del reino a un recaudador de impuestos, pero en unos pocos días éste será vencido sin armas ni lucha. En su lugar surgirá un hombre despreciable a quien no darán el honor de la realeza, llegará en son de paz y se apoderará del reino mediante traiciones. Ante él huirán y serán derrotados poderosos ejércitos. El príncipe de la alianza también será vencido. Utilizando la corrupción y la traición adquirirá importancia y se hará fuerte, aunque solo tenga con él poca gente. Invadirá sin riesgo ricas provincias y hará lo que ni sus padres ni los padres de sus padres hicieron, distribuirá entre sus hombres botín, despojos y riqueza, y por un tiempo tratará de apoderarse de fortalezas. Dirigirá sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, apoyado en un gran ejército, el otro también saldrá a guerrear con un ejército grande y poderoso, pero será vencido como consecuencia de conspiraciones en su contra. Los que coman en su mesa lo debilitarán, su ejército será aplastado y perderá a mucha gente. Los dos reyes no pensarán más que en hacerse el mal mutuamente, y aunque estén sentados a la misma mesa se mentirán el uno al otro. Esto no cambiará nada, el fin llegará en el tiempo determinado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas y con perversos proyectos en contra de la Alianza Santa, luchará contra ella y luego volverá a su país. Cuando llegue el momento, volverá a lanzarse contra el reino del sur, pero esta vez las cosas acabarán mal. Al ver que se acercan los barcos de Kitim perderá su seguridad, dará media vuelta y desencadenará su cólera en contra de la Alianza Santa. Nuevamente colmará de honores a los que abandonen esta alianza. Sus tropas vendrán para profanar la fortaleza del templo, interrumpirán el sacrificio perpetuo y levantarán la abominación de la desolación. Seducirá y corromperá a hombres infieles a la alianza, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme en su comportamiento. Aquellos del pueblo que tengan el conocimiento instruirán a muchos, pero serán perseguidos. Durante muchos días les tocará en suerte la espada, el fuego, el cautiverio y el pillaje. Durante su persecución, algunos les prestarán apoyo, pero muchos lo harán por hipocresía. La caída de algunos de los que saben servirá para purificar, lavar y blanquear a muchos de los demás hasta el tiempo del fin, el cual ya ha sido fijado, pero que todavía es futuro.
En su orgullo, el rey hará todo lo que quiera, se pondrá por encima de todos los dioses, hasta pronunciará palabras insolentes contra el Dios de los dioses, y todo le resultará hasta que la cólera llegue al colmo, porque lo que está decidido se cumplirá. No tendrá miramiento alguno ni por los dioses de sus padres, ni por el Dios preferido de las mujeres, ni por cualquier otro Dios, sino que se pondrá por encima de todo. En vez de esos dioses honrará al Dios de las fortalezas, un Dios que no conocieron sus padres, le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de gran valor. Pondrá sitio a las ciudades fortificadas con ayuda de un Dios extranjero, al que reconozca a ese Dios le concederá honores, poder y tierras en recompensa. En los tiempos del fin, el rey del sur lo atacará, el rey del norte se lanzará contra él con sus carros, sus caballeros y numerosos barcos. Entrará por todos sus territorios, los invadirá y los atravesará. Atravesará el país de belleza y masacrará a mucha gente, mientras que Edom, Moab y los mejores de los hijos de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su mano por todos los países y Egipto no se escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos de valor de Egipto. Someterá a los libios y a los cuchitas. Pero noticias provenientes del oriente y del norte le preocuparán, regresará muy enojado para destruir y masacrar a mucha gente. Plantará las tiendas de campaña de su ejército entre el mar y las montañas del país de belleza. Después de eso le tocará su fin y nadie lo socorrerá. Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente, los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán ese por aquí y por allá y la maldad irá en aumento. Al levantar la vista, yo, Daniel, vi a otros dos hombres que estaban en una y otra orilla del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán esas cosas prodigiosas? El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó entonces sus dos manos al cielo y le oí que hacía este juramento por el que vive eternamente: todo se realizará en un tiempo, 2 tiempos y un medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando el pueblo santo esté completamente aplastado y sin fuerzas. Oía pero no entendía. Hice entonces esta pregunta: Señor mío, ¿cómo será el fin de las cosas? Me respondió: anda, Daniel, estas cosas permanecerán en secreto y ocultas hasta el momento del fin. Muchos serán purificados, blanqueados y puestos a prueba, los malos harán el mal y no comprenderán, mas los que tienen el conocimiento comprenderán. Desde el día en que se suprima el sacrificio perpetuo y en que se erija la abominación de la desolación pasarán 1290 días. Feliz el que se mantenga en pie y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, Daniel, sigue hasta el fin de tu camino, irás a tu descanso y luego te levantarás al fin de los días para recibir tu recompensa.